Salmo 100, del 1 al 5. Yo inicio con el 1, así nos unimos ustedes en el segundo, nos unimos en el 5. Por favor, la palabra del Señor dice así: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Reconocer que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Todos juntos. Porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Amén. Dice el versículo 3, reconoced que Jehová es Dios, que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. ¿Sí? Hay que reconocer quién es Dios en nuestras vidas, hermanos. Vamos a tener este periodo de alabanza con nuestros hermanos. Les invitamos a que nos pongamos nuevamente de pie. Sigamos alabando a nuestro Dios.
sigamos exaltando, alabando a nuestro Dios, porque Él es todopoderoso. Cantamos. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús.
Pueden tomar sus lugares, hermanos. Gracias a Dios porque podemos, pues Él nos da el permiso de alabarle, ¿verdad? No somos dignos de hacerlo, pero Él nos permite, nos da ese permiso de alabarle. Hermano, busques en su Biblia el libro de Nehemías, Nehemías 5. Nehemías 5 del 1 al 19. Después de terminar esta lectura vamos a tener la predicación con nuestro hermano José Galicia. Nehemías 5 del 1 al 19. Vamos a empezar, yo empiezo con el 1, así me siguen ustedes con el 2 y en el 19 nos unimos. ¿Ya lo tenemos? Amén. Bien. La palabra del Señor dice así: entonces hubo un gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Y había quienes decían: hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos, y he aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre, y algunas de nuestras hijas lo están ya, y no tenemos posibilidad de rescatarlas, porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. Entonces lo medité, y reprendí a los nobles y a los oficiales, y les dije: exigís interés cada uno a vosotros, hermanos, y convoqué contra ellos una gran asamblea. Y dije: no es bueno lo que hacéis, no andaréis en el temor de nuestro Dios, para no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras. Os ruego que le devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas, y la centésima parte del dinero, del grano, del vino y del aceite que demandáis de ellos como interés. Además sacudí mi vestido y dije: así sacuda Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliere esto, y así sea sacudido y vacío. Y respondió toda la congregación: amén, y alabaron a Jehová, y el pueblo hizo conforme a esto. Pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 siclos de plata, y aún sus criados se enseñoreaban del pueblo, pero yo no hice así a causa del temor de Dios. Además, 150 judíos y oficiales y los que venían de las naciones que habían alrededor de nosotros estaban a mi mesa.
todos juntos. Acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo. Amén. Favor de proyectar un PPT que está por ahí. Ya está. Y aquí voy viendo lo que es el mensaje. Buenos días, hermanos. No logro prender el Porfa, Johan. Bueno. Continuando donde nos quedamos el año 2025 con la serie de mensajes sobre Nehemías, hoy corresponde predicar del capítulo 5 y cobra relevancia este capítulo porque una de los fundamentos para que se sostenga toda organización, toda convivencia, toda organización, es que la misma tenga como fundamento precisamente de su sustento, de su funcionamiento eficaz, valores. Los valores son como el alma de alguna organización. Sin valores se camina sin rumbo, sin dirección, desalmados. Ahora bien, los valores no siempre son espontáneos. Digo, hay valores que en la familia se deberían considerar automáticamente, ¿no? Como que los padres amen a sus hijos y siempre todo lo que hagan tenga el valor de buscar el bienestar de ellos. No siempre es así. Cuando hay en la familia el valor de querer que a los hijos les vaya bien, a veces los padres hasta se pueden equivocar en alguna acción, pero en lo que no se pueden equivocar es en no tener la motivación de bendecir a sus hijos. Digo, algunos padres son muy estrictos, muy autoritarios tal vez, y se pasen de represores de los hijos, u otros sean muy abiertos, muy pros y les den muchas libertades. Pero en lo que no se pueden equivocar los padres es en que el amor que hay en sus corazones sea la motivación para la relación con los hijos. Y toda institución, y la iglesia está incluida, tiene valores. Cuando uno llega a una iglesia por primera vez, tal vez lo que observa es un mundo muy hermoso, y conforme va pasando el tiempo, a veces los valores son desplazados por muchas cosas, y a veces viene el desencanto. ¿Cuántas personas se han ido de una iglesia porque se decepcionaron? Porque al principio pensaron encontrar un oasis, un paraíso de amor, y a la larga surgió el cobre, por usar una frase vulgar tal vez. Alguna persona sacó el cobre, las relaciones
se manifestaron como no tan perfectas y las personas se decepcionaron porque buscaban algo diferente en esa iglesia. Hay muchas personas, una vez referí aquí el testimonio de el libertador de la India, Mahatma Gandhi, de cómo él confesó en sus memorias la decepción que sufrió viviendo en el cristianismo de Inglaterra y cómo él se alejó decepcionado de aquellos cristianos en aquel tiempo. ¿Cuántas personas deambulan por ahí afuera decepcionados de las iglesias? ¿Cuántas personas se alejaron de esta iglesia por culpa tal vez de alguna acción que los desconcertó de alguno de nosotros y ya no quisieron saber más de relacionarse con una iglesia? Este pasaje, el de Nehemías capítulo 5, es un pasaje bien actual. Hasta parece que ese grupo de personas que están reconstruyendo los muros en Jerusalén es una iglesia de la actualidad. Y se presenta un problema muy fuerte que tiene que ver con el dinero, que sigue siendo un problema hoy. Y al ser un problema de dinero, surgen las pasiones, surgen los vicios ocultos de ese grupo que, representando a la iglesia tal vez por fuera, se esfuerza en presentar una imagen de mucho amor, de mucha armonía, pero que cuando surgen las tensiones y las crisis, les salen los vicios ocultos. Y hermanos, este es un mensaje que no tendría que ser blando. A veces uno se cansa de predicar mensajes duros, pero espero que la palabra de Dios hable a nuestros corazones esta mañana, porque las iglesias también nos enfrentamos a que algunas veces surgen vicios ocultos y entonces discutimos, entonces tenemos recelos, entonces salen las palabras hirientes, entonces cobramos intereses, nos volvemos usureros, comerciantes del evangelio, donde tratamos de ganar, de tener razón, de imponernos. Y hasta donde yo sé, todos somos susceptibles de eso. En todos a veces anidan intereses muy ajenos al amor que el evangelio nos prescribe de manera tajante a los cristianos. Y pueden surgir estas cosas. Algunas organizaciones a nivel administrativo puramente se han dado inclusive a la tarea de que cada uno de los empleados, hasta el más humilde, sepa los valores que rigen el rumbo de esa empresa. Y como iglesia, hermanos, nosotros tenemos que tener bien presentes los valores que nos rigen, que no siempre son espontáneos. No siempre estamos vibrando de amor unos por otros. No siempre tenemos la palabra de bendición presta a salir de nuestra boca y de nuestro corazón. A veces, cuando entre hermanos entramos en tensiones, y no me refiero solamente a hermanos de sangre y de carne, como en las familias, sino a hermanos espirituales, tienen que ser bien clarificados, bien definidos en la mente y en el corazón de cada miembro de la iglesia y de cada una de las personas que asisten buscando algo diferente en la iglesia Emanuel,
tienen que ser hasta puestos por escrito los valores bajo los cuales vamos a vivir. Antes de que surjan las tensiones, antes de que surjan los pleitos, antes de que surjan los desencuentros verbales, los gritos y las agresiones. Si no tenemos bien claros nuestros valores, a lo mejor tapizando las paredes de este edificio, pero sobre todo en nuestro corazón y en nuestra mente, no tendremos frenos y las relaciones humanas siempre se agrian, siempre. Pero cuando establecemos los valores de Cristo en nuestras relaciones como iglesia, es una bendición que ellos nos frenen. Hoy quisiera hablarles de un valor que es muy importante y que se refleja en este pasaje, haciendo un esfuerzo por darle una connotación negativa a una desgracia económica que está pasando aquí. Quisiera hablar en esta mañana acerca de la lealtad entre la iglesia, entre nosotros. Y el mensaje se llama, por lo tanto, lealtad. Y en el contexto de Nehemías 5, devuelve lo que no es tuyo. Y no siempre es dinero. A veces es dignidad. A veces es perdón. A veces es humildad. A veces es extrañar tanto esa relación con mi hermano al que le falté, al que le fallé, que le pido perdón a Dios y le pido perdón al hermano, porque quiero que me vuelva a tratar, que volvamos a tener esa relación de hermanos, porque me duele su lejanía. Por eso, devuelve lo que no es tuyo, no es nada más dinero. Ahora, si hay dinero, hay que devolverlo, por supuesto. Pero me refiero a todos esos aspectos en los cuales a veces sacamos ventaja, hermanos, apoyados en algún conocimiento superior, apoyados en un reconocimiento superior, apoyados en que a veces tenemos la razón y decimos que yo tengo la razón y por eso tengo que hacerlo, pero en el corazón a veces hay la maldad de quitarle algo para que yo pueda sentirme mejor y estar mejor. No siempre hacer justicia fue motivado por la lealtad. Ojo, no siempre. No siempre hacer lo correcto fue motivado por un deseo en el corazón de bendecir a quien le digo eso. Así que, mis hermanos, veamos este mensaje. En la Biblia, bueno, vamos a la siguiente, porfa. En la Biblia hay casos de lealtad. Yo puse ahí una, ¿cómo se dice? ¿Manada de lobos? ¿Es manada o jauría? Bueno, porque dicen que la loba y el lobo, cuando hacen pareja y por toda la vida son pareja, cuando la loba se muere, creo que el lobo ya no busca otra loba. Me pareció romántica esa historia y me pareció de lealtad. Así que el lobo es un buen símbolo de lealtad. En la Biblia hay muchos casos. Yo recuerdo ahorita por lo menos 3. Uno de ellos es cuando en 2 ocasiones David estuvo en la cueva con el rey que le perseguía, con Absalón dormido y todos los soldados dormidos, y tuvo a su pie a Saúl que lo perseguía para matarlo y le perdonó la vida. Y ya le habla, ya que está fuera de la cueva: Saúl, te perdoné la vida porque yo te quiero, Saúl. ¿Cómo voy a tocar al ungido de Dios? Y la Biblia dice que David hizo eso por lealtad a Dios y al rey que estaba gobernando en ese momento. Lo puede usted encontrar en el primer libro de Samuel, capítulo 26, versículo 23. O aquella nuera
que quería mucho a su suegra. Y cuando la suegra le dio la oportunidad de separarse de ella, porque ya no podía ofrecerle un futuro, le dijo: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. Esto lo puede encontrar en el libro de Ruth, capítulo 1, versículo 16. O cuando el mismo David, con el hijo del rey Saúl, llamado Jonatán, hicieron un pacto de amor fraternal, a través del cual Jonatán protegió a David de su propio padre, que lo quería asesinar. Y cuando se consumó la profecía de Dios y David fue el rey, no todopoderoso, pero el rey poderoso, el único que gobernaba, buscó a alguien a quien bendecir por fidelidad y lealtad a la promesa que le había hecho a Jonatán, y encontró a Mefiboset, aquel hombre lisiado, al cual por pura misericordia de David lo trajo a comer a su propia mesa. Lealtad a los compromisos, a las promesas que David había hecho con la casa de Jonatán. Hoy, hermanos, quisiera que viéramos 3 aspectos de la lealtad que debe haber entre hermanos cristianos. Así que vamos a pasar, por favor, al primer punto. Bueno, el primer punto es: la lealtad debe alcanzar para hablarnos. Que ya está aquí, se me olvida. La lealtad debe alcanzar para hablarnos con la verdad. Versículos 1 al 5. Y hermanos, una gran verdad es que nosotros somos pecadores y que la maldad está entre nosotros, con nosotros y en nosotros. Dice capítulo 5 de los versículos 1 al 5 que a la primera oportunidad en que los poderosos que estaban ahí en aquel lugar, también reconstruyendo, también conociendo cuáles eran los propósitos por los cuales se había regresado a Jerusalén, a la primera oportunidad de poder aprovecharse de las necesidades de sus conciudadanos, de sus hermanos, a los que decían amar tanto y para los cuales, entre otros, estaban reconstruyendo aquellos muros, a la primera oportunidad que tuvieron de poder aprovecharse de su necesidad, de su debilidad, de sus necesidades, lo hicieron. Y el primer punto que pongo de que la lealtad debe alcanzar para hablarnos con la verdad es que los que estaban sufriendo, dice el versículo 1, no esperaron mucho tampoco para poder quejarse. El versículo 1 habla de un gran clamor del pueblo, que hasta las mujeres que normalmente eran calladas, recatadas, aún las mujeres hablaron en contra de sus hermanos. Y en esos versículos del 1 al 5, ojalá usted pueda subrayar cuántas veces aparece la palabra hermanos, que sus hermanos judíos habían hecho en contra de ellos. Hermanos, fallando, ambiciosos, aprovechados, en una situación de necesidad.
Y la palabra clamor que aparece aquí, hermanos, no es una palabra suave. Es la queja escandalosa, es la queja ruidosa con toda la amargura que puede expresar una persona cuando está en una situación de sufrimiento donde la han traicionado. Y aquellas personas que la han hecho objeto de su traición no respetan los valores que implícitamente y hasta declaradamente tendría que vivir el pueblo de Dios. Hace el año pasado, como por mediados del año, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, expresó una verdad que no es propia de él. Algunos se la atribuían al poeta Cicerón desde la época del Imperio Romano, donde decía, aparentemente Cicerón es el autor de esta frase, que decía él que los grandes imperios, las grandes naciones como Babilonia, por ejemplo, o como Roma misma, no cayeron por los ataques externos de los enemigos. Decía Cicerón, aunque Cicerón no vio la caída del Imperio Romano, pero decía Cicerón que Roma cayó no por los ataques de los bárbaros, de las tribus bárbaras, sino cayó cuando empezó a corromperse desde adentro, cuando empezó a desmoronarse desde adentro, cuando los que componían el imperio, aquella oligarquía, aquella aristocracia compuesta por senadores, gobernadores, emperadores y soldados, empezó a distanciarse tanto, a morderse unos a otros, a podrirse desde adentro la esencia del Imperio Romano, que cuando llegaron los conquistadores bárbaros no encontraron resistencia alguna, sino a una nación, a un imperio dividido. Nuestro Señor Jesús dice ahí en el Evangelio de Mateo capítulo 16, en el versículo 18, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y está diciendo que los ataques del diablo, aunque aquí más bien es al revés, está diciendo que la iglesia es la agresora, la invasiva, la que va al reino de la muerte, al Hades, al Seol, y lo invade y lo ataca. Y lo que está diciendo el Señor Jesús es que los ataques externos, los poderes de Satanás y del mundo podrían no ser tan poderosos contra la iglesia, pero que a veces la iglesia, como el mismo Señor Jesús se lo dice a Juan, por ejemplo, dirigido a la iglesia de Éfeso, a la cual advierte que puede perder su candelero, precisamente por perder los valores internos. Y en Éfeso no hay una iglesia cristiana más ahora, Perdieron su primer amor y tuvieron la oportunidad de retomar ese primer amor y rehacer las obras que estaban haciendo. Y tristemente no la aprovecharon. No volvieron a su primer amor. En Éfeso, que tuvo pastores como Timoteo, como Juan, etcétera, que tuvo un auge tremendo, la iglesia desapareció, porque los valores internos que deberían sostenerla se vinieron abajo. Y aquí, hermanos, los que están trabajando en la obra de Dios, no les queda otro remedio más que empezar una huelga. Una huelga porque lo que decía ser el pueblo de Dios, la iglesia de Dios, se estaba desmoronando desde adentro. Y en todos los tiempos, en todas las iglesias, se corre ese riesgo. Y los que estamos aquí esta mañana, ¿participamos o no participamos? En la mañana vimos que dejar de decidir o posponer la decisión es ya una decisión. Decidir si nos involucramos
para el bienestar de la iglesia, decidir si voy a ponerme al servicio de Dios y dejar que Él transforme mi vida para poder ser de bendición, o no hacerlo, o simplemente que este mensaje y otros se resbalen de mi vida y no afecten absolutamente nada. O tal vez que me sienta que soy una persona que soy muy positivo, que bendigo a todos, que no tengo ningún defecto, que soy, ¿cómo dicen? Como esos monedita de oro, ¿no? Que soy monedita de oro. ¿Qué dijo, hermana? ¿Quién dijo otra frase, no? Perfecto. Ah, ok. Yo pensé que iban a decir algo así como un dicho como otros dichos que había escuchado, pero alguien dice que una monedita de oro le cae bien a todos, ¿no? Y que pues soy una bendición para todos y que ayudo a todos y que mi carácter es el más dulce y hermoso y que mis palabras son las más llenas de bendición para todos y que nunca reacciono mal y que siempre bendigo y que no puede ser que yo pueda ser usado por el diablo para mal. Pero no hay tal persona. Tendría que ser Jesús. Y sí, Jesús está aquí, pero fuera de Jesús todos los demás tenemos, como dice el canto del cumpleaños, con mis y luego hasta de burla dicen algunos, con tus virtudes y tus defectos, ¿no? Entonces todos tenemos algo en lo cual mejorar, hermanos, y el hecho de no querer hacerlo o de que nos importe muy poco y no darnos cuenta de aspectos en los que debemos mejorar es ya tomar la decisión de que verdaderamente no nos importe. El gran problema de capítulo 5, del 1 al 5, de aquella población que está en Jerusalén reconstruyendo los muros, y el gran problema de la iglesia de Cristo, que estamos reunidos aquí para alabar a Dios, es que el diablo está adentro. Que el diablo está adentro de la iglesia. Y cómo nos gustaría voltear y ver al de junto, al de atrás y criticarle, pero también puede estar en nosotros. El gran problema es que el diablo está adentro. El problema era miren, dice aquí, algunos tenían familias grandes y no tenían suficiente para comer, según el versículo 2. Otros tenían propiedades, sin embargo habían tenido que hipotecarlas para soportar el problema de la espiral inflacionaria, versículo 3. Otros habían tenido que pedir préstamos impagables porque los intereses que les imponía Artajerjes desde Persia eran enormes y se habían metido en pesadas deudas y no podían pagar lo que debían. Y 4, era una situación miserable porque muchos de ellos ya tenían ya habían perdido sus propiedades y ya habían perdido a sus hijos, los habían tenido que dar como esclavos, y a sus hijas. Y como 10 comentaristas que encontré de este pasaje hablan de una connotación que las hijas ya habían sido como esclavas de compañía de estos hermanos adinerados de la iglesia de Dios. Era una situación ventajista, miserable, egoísta, animal, pecaminosa, sucia. Y el problema se hace más grande, hermanos, porque en el versículo 1 dice, Nehemías enfatiza contra sus hermanos judíos y habla de hermanos judíos. Luego en el versículo 5 es más clara esta definición
decían los quejosos, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos. Y he aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre, y algunas de nuestras hijas lo están ya, y no tenemos no tenemos la posibilidad de rescatarlos. Son hermanos. Así como cuando yo le digo a usted, hermano Pedro, o usted me dice hermano José, o como cuando hablamos y decimos hermanos, así somos hermanos, dicen ellos. Pero nos estamos comiendo, nos estamos esclavizando, nos estamos comportando como las demás naciones que no tienen autoridad ni padre espiritual, al tipo animal. Perdón por decir esto, hermanos, pero ese es el punto al cual había llegado el pueblo de Dios. Aquí por lana, otras veces por pleitos, otras veces por no ponerse de acuerdo, otras veces por tantas cosas, por fallas, por problemas de carácter. Y habían llegado a un punto, hermanos, esos hermanos que se trataban como hermanos judíos, que la carne de sus hijos era como la carne de nuestros hermanos, según el versículo 5. Y aún Nehemías les dice, exigen interés a vuestros hermanos. Y en el versículo 7 se menciona otra vez la palabra hermanos. Y esta mañana podemos preguntarnos, ¿somos hermanos? Aquí nosotros somos hermanos. ¿Qué somos? Pues ellos eran hermanos. Nuestra esposa, que a veces, permítame incluirme, no tratamos como hermana, es nuestra hermana. Nuestros hijos, el hermano con el que discutí alguna vez aquí, con el que no me puse de acuerdo, al que critiqué, es mi hermano. En estos versículos 1 al 5 se repite la palabra hermanos muchas veces, pero entre hermanos se estaban comiendo, estaban buscando la manera de sacar ventaja unos de los otros. Y el clamor llega y es grande. ¿Se acuerdan de Hechos 6 cuando nos lo predicó el hermano Joaquín? Y él dijo algo que por una parte nos hizo reír. Bueno, a mí me hizo reír un poco. Y creo que oí varias risas de esas, entre nerviosas, culpables. Y cuando él dijo Joaquín, dijo así. No cito porque no me acuerdo exactamente de las palabras, pero dijo, todos murmuramos los unos de los otros. Así dijo el hermano. Y todos dijimos, así de esas veces que estamos escuchando un mensaje y como que quisiéramos hacer otra cosa, pero no nos queda más que sonreír, así como ¿no? Y repitió el hermano, todos murmuramos unos de los otros, pero somos hermanos. Y aunque el hermano explicó después de qué se trataba, nos pegó, ¿no? Y luego todavía dijo, creo, ¿o ustedes no han murmurado alguna vez de algún hermano? Pero esa vez nos habló, hablando de Hechos 6, de cómo la murmuración llegó a los oídos de los apóstoles, y habiendo entendido los apóstoles el problema, oraron, clamaron a Dios, y Dios los guió a tomar la decisión sabia de elegir 7 diáconos, y el problema quedó solucionado. Y aquí Dios guía a Nehemías para poder escuchar. Hermanos, si algo tenemos que hacer los pastores, los líderes en la iglesia, los hermanos en general, es escuchar. Y a veces la manera en que alguien se queja no es de la mejor manera. A veces la manera en que brota un descontento justo no es de la mejor manera. Pero como iglesia haremos bien en escuchar. Un hermano descontento, un hermano sincero. Yo no puedo calificar quién vino sinceramente esta mañana para glorificar a Dios
¿O quién vino nada más a perder el tiempo o pasar un rato? Yo no lo sé, mis hermanos. Pero algo nos trajo a la casa de Dios esta mañana. Y escuchar a las personas, entender sus motivaciones, ya es un paso muy importante para solucionar esas cosas. Y los que hemos sido alcanzados por Jesucristo y somos hijos de Dios, deberíamos trabajar en el sentido de que seamos una comunidad donde podamos decir la verdad, donde podamos decirnos la verdad, donde podamos expresar nuestras inquietudes, nuestras diferencias, nuestra inconformidad en amor de frente, pero siempre con la motivación de amarnos y buscar la bendición los unos de los otros. La lealtad debe alcanzar para hablarnos con la verdad. Y el Señor Jesús estableció un método allá en Mateo 18, ¿verdad? Primero a solas, luego con 2 testigos a la manera del testimonio judío y luego con toda la congregación. Pero tenemos que tener la capacidad de hablarnos con la verdad. Y este clamor surgió porque había la libertad de que aquellos que estaban siendo oprimidos económicamente lo podían expresar. Y no era una carta, un oficio dirigido atentamente al gobernador Nehemías de la manera más no, era un clamor, era un grito. Estaban llorando hasta las mujeres ahí, hermanos, quejándose a grito abierto. Esto es injusto. Nosotros estamos en la reconstrucción del templo, estamos en la obra de Dios. Se supone que somos un equipo, se supone que buscamos lo común, la bendición, honrar, glorificar a Dios. Nos mueve el Espíritu de Dios para trabajar para Dios, pero hay quienes se aprovechan de esto. Y gloria a Dios, porque vamos a ver aquí rápidamente, espero, que los que estaban ejecutando acciones tan viles y traicioneras entendieron y modificaron. Y mi oración es que nosotros, Iglesia Bautista Emanuel, podamos identificar si en nuestros corazones hay situaciones que nos hacen ser desleales. A veces no tanto con otras familias, pero a veces dentro de nuestra propia familia espiritual, y podamos modificarlas. Porque si no, como dije, el diablo está dentro. El problema es que el diablo está dentro. La deslealtad es que el diablo está dentro. El aprovecharse unos de otros es que el diablo está dentro. Y Dios reprueba eso. Número 2, por favor, hermana Silvia. Bueno, somos hermanos. El que sigue, por favor. La lealtad debe alcanzar para ser un pueblo diferente para la gloria de Dios. Un día les voy a explicar por qué puse la imagen del dólar ahí y la frase en Dios nosotros confiamos. O a lo mejor ahorita un poquito rápidamente. 2, la lealtad debe alcanzar para ser un pueblo diferente para la gloria de Dios. Versículos 6 al 9. Miren, hermanos, les voy a leer algunos versículos de lo que decía la ley en cuanto a la lana entre hermanos espirituales. Éxodo 22:25 dice: cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás con él como logrero, es decir, que le saques una ganancia, ni le impondrás usura. ¿Sabían que la usura inclusive es un delito que se castiga judicialmente? Notemos que Dios dice mi pueblo, no a los extranjeros. Y bueno, esto lo podríamos platicar después, pero en mi pueblo, en la gente de Dios, los que forman la familia de Dios, no cobrarás intereses. Deuteronomio 23, versículos 19 y 20 dice: no exigirás de tu hermano interés de dinero, ni interés de comestibles, ni de cosa alguna que se suele exigir interés. Del extraño podrás exigir interés, mas de tu hermano no lo exigirás. ¿Por qué da Dios esas instrucciones? Dice el versículo 20: para que
para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos, en la tierra donde vas para tomar posesión de ella. Y cuando tu hermano empobreciere estando contigo y se vendiere a ti, no le harás servir como esclavo, como criado, como extranjero estará contigo. Hasta el año del jubileo te servirá. Entonces saldrá libre de tu casa, él y sus hijos consigo, y volverá a su familia, y a la posesión de sus padres se restituirá. Porque son mis siervos, los cuales saqué yo de la tierra de Egipto, no serán vendidos a manera de esclavos. No te enseñorearás de él con dureza, sino tendrás temor de tu Dios. Levítico 24, del 39 al 43. Cuando Dios prescribe esto en su ley, es porque quiere un pueblo diferente, que en la necesidad no saquen provecho los unos de los otros. Y repito, aquí el punto específico es el dinero, pero hay muchos otros aspectos donde nuestros tratos buscan sacar ventaja. A veces emocional, a veces una autogratificación emocional, el trato con mi hermano. A veces colgarnos de la comunión cristiana y ser como soy, porque así soy y me tienen que aguantar, es otra manera de aprovecharme de la situación, porque me tienen que recibir y me tienen que aguantar. El Señor quería un pueblo diferente, por eso dio estas instrucciones diferentes. Y el Señor quiere un pueblo con valores diferentes. Ahora bien, mis hermanos, el valor de la lealtad no nos es natural a los seres humanos. No nacemos con una tendencia a ser leales. Tenemos que cultivarlo y tenemos que trabajarlo. Por eso es que se dan estos mandamientos. No iba un judío por ahí, prestaba un dinero y en su corazón se regocijaba de que le voy a prestar 1,000,000 de pesos y no le voy a cobrar ni un peso de interés. ¿Y cómo se goza mi corazón? Eso es falso, no existe. Ellos tenían que trabajar en obedecer a Dios. Gloria a Dios, porque a muchos les surge espontáneamente el deseo de ayudar. Gloria a Dios por eso. Pero algún día batallaron con eso. Hay personas muy generosas, pero todos los hijos de Dios estamos llamados a ser generosos. Y todos estamos llamados a renunciar al hecho de conseguir alguna gratificación por ayudar a alguien. Repito, primordialmente en la familia de Dios. Por eso el Señor, como sabe que no nos es natural, que no nacemos con esa naturaleza de dar sin interés, que no nos es propio a nuestra naturaleza humana, por eso, precisamente por eso es virtud, porque va contracorriente, dio estos mandamientos y otros y los dejó por escrito en su ley. Detrás de esos mandamientos hay valores, y repito, por eso es que como iglesia, como estamos luchando para implementar esos valores en nuestro corazón, tenemos que hasta ponerlos por escrito. Las familias hasta tienen que ponerlo por escrito. De hecho, el Señor así lo dijo. Las escribirás en tus ventanas, en tus puertas, en los dinteles de tu puerta, en donde quiera que vayas estará el testimonio de la ley por escrito. Y vivirás esos mandamientos. La base de la lealtad cristiana, hermanos, no es una emoción cálida, pasajera o voluble. La base es el temor de Dios. En los versículos que nos ocupan, perdón porque a veces me alejo un poco de ellos, trato de que no sean un pretexto. Dice en el versículo, a ver, 15. Bueno. En el versículo 9, pastor, dice, y dije, no es bueno lo que hacéis, no andaréis en el temor de nuestro Dios, para no ser oprobio de las naciones enemigas. Bueno, ahí está la razón, ¿verdad? El pueblo que quiere andar
en el temor de Dios. Ese temor de Dios es la base fundamental para poder actuar con lealtad y en este caso no sacar provecho de los préstamos a intereses excesivos o a ningún interés más bien. Y la segunda razón es el testimonio que debían ser, esa diferencia que tenía que haber con las naciones que les rodeaban. ¿Qué diferencia hay entre la iglesia y el resto del mundo? Pues sí debe haber alguna diferencia. Y en este caso, ellos estaban comportando igual o peor. De hecho, ahora los judíos en el mundo tienen la fama de ser usureros, de controlar el capital del mundo. Las colonias más exclusivas de los países o de las ciudades están allá en Polanco, por ejemplo, en la Ciudad de México, están compuestas por judíos. Bueno, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema con el dinero? Miren, hermanos, hay algunos versículos y yo sé que me estoy tardando mucho, no sé qué me pasa hoy, tengo un ritmo un poco lento, les pido perdón, pero quiero explicarles esto bien. ¿Cuál es el problema con el dinero? Por lo menos voy a mencionar algunas cosas. La Biblia dice que no es el dinero el problema, que el que tú tengas dinero, mucho o poco, no es el problema. La Biblia dice que no es el dinero, sino el amor al dinero. Dice 1 Timoteo 6:10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Ten dinero. ¿A quién le gusta el dinero, hermanos? Que levante la mano a alguien que diga, a mí no me gusta la lana. No hay, ¿verdad? Pero no lo amen. Bueno, también la Biblia dice que no se puede servir a Dios y al dinero. Y por ahí va la explicación que les voy a dar. Ninguno puede servir a dos señores. Y la frase literal quiere decir, no puedes ponerle la cara a Dios y ponerle la cara al dinero, a las riquezas. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Esto lo dice Mateo 6:24. Ahora, hay una razón muy importante por la cual el Señor dijo esto. La raíz de la palabra que aparece para lealtad es la misma raíz de la cual proviene nuestra palabra amén. Cuando nosotros decimos amén, y hay predicadores que después de dar una frase dicen amén, hermanos, yo a veces también digo eso, y uno dice sí, amén, ¿no? Pero la palabra amén, cuando uno dice amén, no solamente está diciendo así sea, está diciendo estoy de acuerdo, yo me involucro ahí, confío en eso, creo eso, me comprometo, etcétera. De tal manera que decir amén, y algunos tenemos la costumbre de pedirles que digan amén después de algo, decir amén no debería ser soltar aménes para allá y para acá, ¿no? Yo he escuchado mensajes donde alguien dice y viene una gran crisis económica al país y dicen amén. Y digo, ¿por qué rayos habrán dicho amén? ¿No? O sea, no se trata de dice amén para allá y para acá. Cuando uno dice amén, está diciendo me comprometo, estoy de acuerdo, ahí estoy. Y no debería ser tan irresponsable ni el que pide un amén, yo trataré de no hacerlo tanto ya, ni el que dice amén por cualquier cosa. Es un compromiso. La palabra lealtad, que podemos traducir lealtad, tiene la misma raíz de la palabra aramea amén, de donde surgen palabras clave como emuná. Emuná es una de las palabras que se traducen como fe, fidelidad y firmeza. Neemán, para leal o fiel, y también amén, que significa así sea, verdaderamente, indicando firmeza y certeza.
todas conectadas a la idea de ser estable, seguro y digno de confianza. Ahora, del mismo dialecto arameo, que no era hebreo, sino que fue traído del norte de Siria, de ese mismo dialecto arameo, viene una palabra que Jesús usó cuando se refirió a las riquezas y el dinero, y es la palabra mamón. Y mamón era el nombre propio del Dios de las riquezas, del Dios del dinero, de la misma raíz que Munah, amén. Entonces, cuando alguien confiaba en las riquezas, cuando alguien tenía a mamón, a dinero como su Dios, y por eso no podía servir al Dios y a ese Dios, a ese ídolo, cuando alguien tenía a mamón como su Dios, toda su vida, aunque fingiera algo distinto, todas sus motivaciones, todas sus acciones estaban, hermanos, influidas determinantemente por el deseo de encontrar ventaja, de encontrar interés, de salir ganando, de encontrar algo que le gratificara y que le ayudara. Y eso le hacía tener confianza en mamón. ¿Y cuántos cristianos hoy son más fieles a sus propios intereses, a estar seguros, a estar confiados, y depositan más su confianza en ese ídolo que en Dios? Y por lo tanto, le son leales a ese Dios, no a Dios. Y por lo tanto, no son leales con sus hermanos. No es su principal motivación. No se derraman en la iglesia y se presentan tal cual son. Buscan obtener hasta reconocimiento, que es otra forma de ganar, en vez de darse en la comunión con la iglesia. Y repito, no se nos da de manera natural. Todo aquello en que depositamos nuestra seguridad, nuestra confianza aparte de Dios o antes que en Dios, se convierte en mamón. Como aquel rey que la Biblia dice que en su enfermedad, antes que buscar a Dios, buscó a los médicos. No porque los médicos sean malos, sino porque su confianza estaba en el Dios mamón de la medicina, no en el único Dios verdadero. Así que lealtad es más que ser fiel, es amar, preocuparte, ocuparte y alegrarte para que a quien le eres leal le vaya bien. Por lo tanto, cuando no somos leales a nuestros hermanos, estamos oponiéndonos directamente a la naturaleza y voluntad de Dios. Las personas, dijo un pensador, las personas fueron creadas para ser amadas y las cosas fueron creadas para ser usadas. La razón por la que el mundo está en caos es porque las cosas están siendo amadas y las personas están siendo usadas. Mis hermanos, como iglesia tenemos que ser un pueblo distinto. Tenemos que dejarnos llevar por el temor de Dios en nuestros corazones y ser un pueblo diferente, donde no decepcionemos a personas. Digo, no vivimos para darle gusto a las personas, sino a Dios. Pero cuando se le pide la definición de una vida entregada a Dios, a Jesús, Él dice que solamente son dos mandamientos: amar a Dios y amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, mis hermanos, pues ahí está la clave. Nosotros como iglesia tenemos que quitar cualquier cosa que nos haga ser desleales. Y usted y yo sabemos qué tan leales somos en la familia, con el esposo, con la esposa, entre hermanos, en la iglesia. Se nos pide regresar a ese valor de lealtad. A veces vamos a perder, pero hay personas con las que vale la pena perder, ¿no? A mí una vez un muchacho
que confiaba mucho en mi consejo, no sé por qué. Esto no está en el mensaje, solamente lo doy para ver si puede ser de edificación. Se había separado de su esposa y la había golpeado, la había lastimado mucho en la cara. Y tenía un abogado que era un abogado muy, no sé cómo llamar a ese abogado. Y el abogado le dijo: deja de darle dinero. Y tenía 2 niños, este muchacho, con ella. Le dijo: deja de darle dinero, a ver si no viene doblegada a ti y te pide perdón. Después de que le había roto la nariz, la cara y no sé qué más. Y entonces estaba el abogado ahí en San José, en lo de lo familiar, no sé cómo se llama. Estaba el abogado, estaba el muchacho y estaba yo parados ahí en la banqueta. Y junto al abogado me dice este muchacho: José, ¿qué me aconsejas que haga? Y yo ni siquiera había pensado, iba yo nada más como acompañante. Pero gracias a Dios que me dio esta respuesta, y le dije: ¿con quién vas a perder? No te gusta perder, ¿verdad? A ti no te gusta perder. Y era mi jefe, aparte. ¿Con quién vas a perder? ¿Con quién vale la pena que pierdas? No vale la pena perder con tus hijos, porque estén bien, porque te recuerden como un padre. No está bien perder con ellos. Y se le cayeron sus lágrimas y modificó la decisión tan cruel que había tomado. ¿Con quién vamos a perder, hermanos? Siempre queremos ganar y hasta nos brincamos la lealtad por hacerlo. Y finalmente, ya tercer punto, se los prometo, del 10 al 13. La lealtad debe alcanzar para hacer pactos con Dios y cumplirlos. Ahí en los versículos 10 al 13, Nehemías les hace hacer un juramento y delante de los sacerdotes, dice el versículo 12 al final: entonces convoqué a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esto. Mis hermanos, después de todo lo que ya les dije y de todo el tiempo que pasó, solamente me queda decir algo: ¿nos comprometemos? De nada sirve escuchar un mensaje, algunos muy hermosos, muy que nos llenan el alma, que nos consuelan. Algunos mensajes son hasta de motivación personal y humanismo hacia ellos, ¿verdad? Y ya sale la gente bien contenta. Pero ¿qué va a hacer usted con respecto a esto? Con respecto a la lealtad en nuestras relaciones como iglesia. En cuanto a la lealtad hacia Dios y hacia nuestros hermanos. Aquí Nehemías los hace jurar. Y pues por el carácter de Nehemías, yo pienso que los confrontó y les dijo: ¿van a jurar o no? Pues gracias a Dios yo no soy Nehemías, ni es la ocasión, ¿va? Pero ¿qué van a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Seguiremos actuando buscando ventaja? ¿Seguiremos tratando de quedar bien? Alguien hablaba inclusive de ese insano deseo de siempre querer tener la razón. ¿Usted es de las personas que siempre quiere tener razón en todo? Y es capaz hasta de pelearse con la esposa, con los hermanos, con X, porque quiere demostrar que usted tiene razón y le cuesta mucho. Como aquel libro que decía: los esposos, ¿cómo decía? Nunca se equivocan y las mujeres siempre tienen la razón, ¿no? Ya lo ha leído, está medio chistoso. Y ahí nos la pasamos, ¿no? Pero ¿qué tiene que ver esto con la lealtad? Bueno, que nuestras relaciones deben demostrar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Miren, el pacto se cumple ahora, hoy. En el versículo 9 dice Nehemías: ahora, así como decía aquel presidente, ¿va? Ahora, hoy, en el versículo 10. Y pongo algunas cosas, me voy a auxiliar de lo que escribí. Hoy, ve y aclara hoy. Pide perdón hoy. Restituye lo que no es tuyo ahora. Regresa la dignidad que humillaste con tu forma de dirigirte a la persona sin respeto hoy.
restaura el abuso de la nobleza de alguien. Si abusaste de la nobleza de alguien, pide perdón ya. La ventaja tramposa que obtuviste, regrésala hoy. La gratificación a tu orgullo malsano de querer tener la razón y te impusiste a veces por la fuerza, hoy. ¿Cómo te aprovechas del amor de alguien para que te acepte sin que hagas un esfuerzo por mejorar? Pide perdón ahora. Cuando recibes sin dar, no porque no puedas dar, sino porque puedes dar, pero decides no dar y quieres recibir solamente, pide perdón y compón eso hoy. Cuando sembraste dudas en el corazón de alguien, pide perdón hoy. Cuando soltaste un chisme, pide perdón hoy y reconócelo ahora. Cuando dices que perdonas, pero te alegras que le vaya mal a alguien al que según tú perdonaste, pero guardas rencor en tu corazón, y bien que te das cuenta que si le va mal, tu corazón, un diablo maligno, se alegra y hasta te hace sonreír. Qué bueno que le fue mal, aunque ya lo perdoné. Pide perdón por eso hoy. Pide perdón por tus ofensas, por la expresión irresponsable de tu temperamento, cuando nos parapetamos detrás de que así soy y por eso ofendí, grité, avasallé y hasta agredí. Pide perdón hoy. Por tu ironía y sarcasmo, pide perdón hoy. Por las múltiples formas de sacar ventaja a tu hermano, no solo en lo material y en lo económico, pide perdón ahora, sino cuando tienen que recibir a veces tus desechos emocionales y amarguras y los vacías en esa persona, porque ese es el momento apropiado para atacarlo y sacas toda tu amargura, todos tus gritos, toda tu violencia. Pide perdón hoy. Cuando sacas tus traumas, cuando dices que eres muy directo, perdóname, pero yo soy muy directo y les digo las cosas como van. No, a veces lo que eres es grosero y desconsiderado. Cuando alguien te buscó y lo ignoraste por considerarlo ni importante, pide perdón hoy. Y es tiempo de hacer un pacto. ¿Qué les dije hace rato? Amén. Bueno, aquí dice amén, ¿eh? Dice ahí al final del 13, dice: además sacudí mi vestido y dije, así sacuda Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliere eso, y así será sacudido y vacío. Y eso les dice Nehemías. El que no quiera regresar a la lealtad y le guste más la lana y la gratificación personal, pues que le siga, pero va a ser sacado por Dios y por mí. Eso es lo que dice, ¿eh? Porque agarra y hasta se sacude su túnica, ¿no? Así le hace. Y así dijo Jesús alguna vez, ¿no? Que sacudiéramos nuestros vestidos cuando no aceptaran el mensaje del evangelio. Entonces va a ser sacudido, dice Nehemías. Y si tú estuvieras ahí enfrente de Nehemías, era serio, ¿eh? En el Antiguo Testamento muchas de las expresiones de maldición se cumplían. Y luego voltea y te dice: y el que no quiera ser leal, pues va a ser sacudido y le va a ir bien mal. Amén. Les dice. ¿Y saben qué hacen? ¿Qué contestan ellos, hermanos? Amén. Dice ahí al final del versículo 13: y respondió toda la congregación, ¿qué? Amén. Y entonces, y solo entonces, alabaron a Jehová, y el pueblo hizo conforme a esto. Por eso, otra vez, amén. Nos esperan bendiciones muy grandes, hermanos. Ya pues estamos trabajando en cosas que Dios nos está mostrando para proponerles como iglesia. Pero gloria a Dios que no es la capacidad de ningún ser humano. Somos bichos comparados con lo que Dios puede hacer cuando le damos el primer lugar a Jesucristo como iglesia. Cuando podemos ser la clase de pueblo que Dios quiere que seamos. Y
seremos deseables, tierra deseable. La gente vendrá no porque se predique la palabra y grandes enseñanzas, gloria a Dios, sí se dan palabra de Dios, no por la gran enseñanza, sino la palabra de Dios, sino vendrán porque hallarán a Dios entre nosotros. El gran problema es que el diablo estaba ahí entre ese pueblo. El gran problema es que el diablo está en la iglesia bautista Emanuel, pero está derrotado, hermanos. Cuando nosotros decidimos en el poder de Dios ser leales los unos con los otros, hermanos, el diablo huirá derrotado. Ni tenemos que reprenderlo. Es más, yo ni creo en eso de reprender. Permaneced firmes en Dios, resistid al diablo y él huirá de nosotros. Vamos a orar. Amante Dios, te damos gracias porque en aquel entonces y hoy pues estamos expuestos a que las pasiones de nuestro corazón, nuestro egoísmo, nuestro pecado, la carne se imponga. Y a veces tomamos ventaja y provecho de nuestros hermanos. Y lo hacemos con toda alevosía. Y esto pasó ahí. Pero Señor, muéstranos en nuestro corazón que lo que podemos dar, lo que podemos tener, lo que somos, deba ser rendido ante ti, en fidelidad a ti. Y para que esta iglesia, Emanuel, sea diferente de cómo se destruye, se destroza la comunidad. Guíanos a los pastores, Señor, a poder presentar estos valores que tú has dejado claramente establecidos en tu palabra. Y constantemente paseamos nuestra vista por ellos en la Biblia, pero que los podamos tomar, extraer, escribir en nuestro corazón y en las paredes, y que nuestros hijos pregunten por qué actuamos tan diferente, y que les podamos explicar que somos un pueblo diferente, que somos un pueblo leal a Dios, un pueblo leal a sus hermanos y a las metas y trabajos que Él nos ha encargado. Ayúdanos, mi Dios, que este problema que se pudo resolver en el tiempo de Nehemías, con el dinero, la usura y el egoísmo, Señor, que no haya un solo problema en esta iglesia. Cuando nos hemos confrontado, cuando ha habido desencuentros, cuando tal vez hemos murmurado, cuando tal vez estemos discutido, cuando en nuestras familias a veces no nos ponemos de acuerdo, Señor, que podamos recordar el valor de la lealtad para ser la clase de pueblo que tú siempre quisiste que fuéramos. Humíllanos, Señor, y haznos decir amén desde lo profundo de nuestro corazón y desde la convicción de todo nuestro ser. Por Jesús nuestro Señor. Amén. Gracias, hermanos.
Yo sé que